El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy apreciado Monseñor Gensi Martínez Vargas, obispo de la Dorada Guaduas. Muy queridos sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, apreciados Weimar, Leonardo y Wilson. Queridos papás de quienes serán ordenados presbíteros y diáconos, y sus familias. Muy amados todos en el Señor. Nos reunimos esta mañana para celebrar la gran fiesta de la Eucaristía, en la que los diáconos Weimar y Leonardo serán ordenados presbíteros y Wilson será ordenado diácono para el servicio de Dios y de la Iglesia en nuestra diócesis de Málaga-Soatá. Ellos, después de un proceso serio de preparación, han querido dar el sí a Dios, realizando sus vidas en el servicio diaconal y en el sacerdocio ministerial, a ejemplo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es el sacerdote del Padre, y cuyo ejemplo seguimos quienes hemos sido llamados a esta vocación tan sublime. En primer lugar, recordamos cómo los Hechos de los Apóstoles presenta el origen del diaconado. Los apóstoles eligieron ministros especializados en el servicio, que debían atender esmeradamente a los pobres, mientras ellos concentraban sus esfuerzos a la oración y a la evangelización. Es evidente que los diáconos no solo cumplieron su tarea asistencial, sino que colaboraron ampliamente en la pastoral de la Iglesia, con poderes espirituales de gran relieve que ellos desempeñaron con gran fidelidad hasta el martirio en algunos casos, que enaltecen y coronan la Iglesia. El diácono es un servidor a ejemplo de Cristo, que tendrá la caridad como programa de vida, aún después de la ordenación sacerdotal, porque no perdemos ese llamado y esa exigencia a servir, a ejercer la diaconía, a ejercer la caridad
en medio de la comunidad, ya que siempre somos servidores del Señor. Si nuestro Señor Jesucristo fue un verdadero servidor de los humildes y sencillos, no dudemos nosotros en hacer otro tanto a los débiles y enfermos. Por tal motivo, sirvamos con caridad a nuestros hermanos, entregando toda nuestra vida a Dios y a la Iglesia. Hoy, Wilson, al consagrar su vida al servicio de Dios y de la Iglesia, hace también el compromiso público del celibato, opción de vida joven y cargada de promesas, que lejos de ser un paso oscuro y contradictorio, es una luz para nuestra época, para nuestra sociedad, cargada de tantas perversidades, para que todos aprendamos a vivir en la profundidad del amor donado con alegría, en la misión a la que el Señor ha llamado a cada uno. El celibato es una transfiguración del amor que al vivirse sin divisiones por causa del reino, eleva y exalta la misma paternidad física, destacándola como contribución al poder creador de Dios, y se realiza plenamente en el carisma del servicio, que es propio del diaconado. El carisma del diácono servidor, signo sacramental de Cristo siervo, tiene gran eficacia para la realización de una iglesia servidora y pobre, que ejerce su función misionera en orden a la liberación integral del ser humano. Es necesario que nosotros los consagrados nos pongamos de parte de los más necesitados en una iglesia en salida misionera, como nos lo pide reiteradamente el Papa Francisco. Por esta razón, cada uno de nosotros ha de revisar la caridad que realiza y cómo la realiza en su comunidad parroquial, motivando a los fieles a mirar la condición de los más débiles, necesitados, desprotegidos y marginados de la sociedad. El diaconado transitorio es preparación para recibir el sacerdocio ministerial, que hoy vemos realizado en Leonardo y Weimar, quienes desean entregar sus vidas siendo sacerdotes para siempre, a ejemplo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo se realiza desde el mismo momento de la encarnación, que no obedece a ninguna lógica ni pretensión humanas, sino a la decisión de parte de Dios Padre de salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. En Cristo Jesús somos elegidos para esta misión sublime del sacerdocio ministerial, sin mérito de nuestra parte, para ser los mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote es elegido desde mucho antes que el candidato lo perciba en su vida, y siempre debe tener la certeza que en todo momento el Señor lo sostiene. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Lo hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías. Y la elección es para la misión, a favor de los más necesitados,
Misión para la que Dios mismo nos forma y que el mismo profeta nos describe. Yo, el Señor, te sostuve de la mano, te formé, te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos al ciego, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. En esta presencia divina tomamos conciencia que somos llamados por supremo querer de Dios. No hay derecho a ser llamado. No cuentan los méritos. No hay influencias, ni caben aspiraciones o pretensiones de alguna especie, pues ni el llamamiento a la vida, ni la vocación a la fe, ni el ser elegido para el sacerdocio caben dentro de los parámetros humanos. Es la insondable iniciativa divina que elige en Cristo, antes de la fundación del mundo, a quienes desea como sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, y para que desempeñen en la Iglesia el ministerio de Cristo Salvador a favor de toda la humanidad. El Papa Francisco así nos lo recordaba en su visita a Colombia, cuando decía: las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsados por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses materiales que llegan incluso a la torpeza del afán del lucro, nos decía el Papa. Esa verdad que meditamos es la esencia del ministerio que recibimos, que tiene a Jesucristo, buen pastor, como modelo que nos invita a dar la vida, como lo hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor no es un asalariado, no es un trabajador con contrato laboral en la iglesia, es un servidor que no busca su propia gloria a costa del ministerio sacerdotal, sino que está siempre dispuesto a dar la vida y le preocupa la vida de un solo fiel de su comunidad que esté perdido. En la iglesia, por la iglesia y para la iglesia, se manifiesta el querer divino en la elección para el pastoreo, que el Señor hoy confirma a ustedes, Weimar, Leonardo y Wilson, elegidos por Dios desde siempre, sostenidos por el Señor, llevados de la mano del sumo sacerdote y formados por Él, para que sean presencia y acción viva de Cristo y perpetúen en la Iglesia y para el mundo su palabra, su sacrificio, toda su acción salvífica, y en los momentos de desolación puedan confiarse a la protección del Supremo Pastor Jesucristo nuestro Señor y puedan cantar con el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta, me guía por el sendero justo, por eso habitaré por siempre en la casa del Señor. Nosotros tenemos la certeza que en medio de las dificultades y persecuciones que hoy podemos padecer, es el Señor quien nos lleva de la mano y nos sostiene y nos conduce junto a fuentes tranquilas
porque Él es el supremo pastor, nuestro pastor y guía. Esta gracia exige de nuestra parte una respuesta, que no puede ser simplemente un sí circunstancial, emocional, religioso. Tiene que ser ante todo un sí con la vida, que comprometa la existencia entera, la totalidad de la persona y de sus facultades. Por ello se precisa una formación de naturaleza y de gracia, una disciplina, una vida de profunda oración, una ascética que debe culminar en una mística sacerdotal, en un fervor apostólico, en una oblación de toda la vida. Por eso tenemos que renovar esta gracia cada día, con una oración ferviente, una entrega fiel al Señor. Este es el camino que Dios nos muestra a cada uno de nosotros, sus ministros, y que renovamos todos nosotros, los consagrados, hoy en la entrega de Leonardo, Weimar y Wilson, sabiendo que este don tan grande y precioso lo hemos recibido gratis y por lo tanto lo debemos entregar gratis en la donación de la propia existencia a los más pobres y necesitados. Hay que tener presente que recibimos con la ordenación sacerdotal la gracia de Estado para santificar al pueblo de Dios, pero que tenemos que vivirlo en estado de gracia para recibir también la santificación para nuestra propia vida, y para lograrlo tenemos que vivir en actitud permanente de oración, de adoración. Así nos lo dijo el Papa Francisco a todos los consagrados en el encuentro de la Macarena en Medellín. La oración nos saca de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una experiencia religiosa vacía, y nos lleva a ponernos con docilidad en las manos de Dios para realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración, nos dice el Papa, yo les quiero aconsejar una cosa también: pidan, contemplen, agradezcan, intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. No está muy de moda adorar. Acostúmbrense a adorar, aprender a adorar al Señor en silencio. El sacerdote no recibe el llamado y la consagración para sí, sino para el bien de la comunidad eclesial. La misión sacerdotal, el ministerio apostólico, es de tal grandeza, alcance y profundidad que asume toda la experiencia del elegido, con todo su tiempo, talentos y energías. El ministerio sacerdotal, por ser la misma acción salvífica de Cristo, no se puede encasillar ni reducir a unas acciones, sino que comprende y perpetúa toda la obra redentora del Pastor eterno, para que, como dice el apóstol, es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. La comunidad, cada uno de los fieles, debe reconocer al sacerdote y al diácono por su profunda caridad pastoral, es decir, por su amor universal a todos los hombres y a todo el hombre, con disponibilidad para Dios y para la comunidad, con generosidad sin límites, amor perseverante y audaz, amor sin fronteras, con fuego,
e ímpetu misionero, preferencia por los pobres y los más débiles. En esta línea de amor total a todos, debe situarse el compromiso sagrado del celibato sacerdotal, que es el amor indiviso a Dios, que es el signo del amor esponsal a Cristo y de Cristo a la Iglesia, y es además preludio de la vida futura de los resucitados. El sacerdote es reconocido por su pueblo, por la espiritualidad, con ascesis propia del pastor de almas, perteneciendo a la Iglesia Universal y, en su caso, a la diócesis de Málaga-Soatá, con el carisma de la caridad pastoral, para que, movidos por la gracia del bautismo, por el impulso del Espíritu Santo y por la consagración sacerdotal, puedan vivir y testimoniar el amor cristiano en donación total a los demás, para que prolonguen en la historia de la salvación la presencia de la Madre de Jesús, con capacidad para vivir la comunión con el presbiterio, el apostolado y la misión, a ejemplo de María. Nuestra espiritualidad específica se concreta en nuestra labor diaria, en la oración continua, en la entrega fiel a Dios y a la Iglesia. Amen mucho la Iglesia. Esa identidad, autenticidad y santidad sacerdotal se han de caracterizar por la alegría, por el gozo del Espíritu que vencerá pesimismos, desilusiones y complejos de fracaso, para vivir en la alegría de los hijos de Dios, gozosos por la entrega que hacemos cada día al Señor, llevando a cabo el lema del plan pastoral de nuestra diócesis: no temas vivir la alegría del Evangelio. La obra que vemos realizada hoy en la ordenación sacerdotal de Weimar y Leonardo y en la ordenación diaconal de Wilson es don de Dios y fruto en primer término de los hogares cristianos que formaron en sus hijos las bases cristianas para que pudieran responder al llamado de Dios. Mi oración, gratitud y profundo aprecio a tan queridas familias, con la súplica ardiente de que sigan siendo respaldo y garantía de fidelidad para estos nuevos ministros del Señor. Son ustedes, queridos padres y madres de familia, miembros de las familias de los ordenados y la comunidad, quienes con su oración constante por sus hijos y por estos consagrados, sacerdotes y diáconos, hacen viable la fidelidad sacerdotal a Cristo y a la Iglesia. También la obra realizada en estos nuevos ministros de la salvación es obra silenciosa pero admirable, eficaz y decisiva de los formadores del Seminario Mayor, que a lo largo de todo su proceso vocacional en el nombre del Señor los formaron y los llevaron de la mano para que hoy con gran gozo reciban la ordenación sacerdotal y diaconal. Por eso volvamos el pensamiento y gratitud hacia los rectores, formadores, maestros, profesores, párrocos y tantos sacerdotes, benefactores y fieles que han aportado su entrega para que ustedes, Leonardo, Weimar y Wilson, hoy vivan este momento feliz en sus vidas. Los seguimos acompañando con nuestra plegaria para que puedan obrar en adelante con la personalidad de Jesucristo, buen pastor, en constante fidelidad y en ofrenda total de sus vidas. En este contexto de reflexión
y celebración sacerdotal, nos unimos en plegaria de acción de gracias al Señor por los 32 años de nuestra diócesis de Málaga-Soatar. Ha sido un tiempo de reconocido valor evangelizador de muchos agentes de pastoral, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas y fieles, que abnegadamente han entregado su vida por la causa del Evangelio. En este presente de nuestra historia, renovamos nuestra entrega fiel y alegre por nuestra iglesia particular, y con fervor renovado nos disponemos a seguir siendo diócesis y parroquias en salida misionera, tal como nos lo pide el Papa Francisco con insistencia. Igualmente, damos gracias al Señor por el jubileo sacerdotal de los padres Carlos Humberto Hernández Delgado, Rafael Martínez Vargas y Carlos Enrique Camacho Vergara, quienes este año celebran sus bodas de plata sacerdotales, para que el Señor los siga acompañando y fortaleciendo en su ministerio sacerdotal, que han sabido vivir en la entrega fiel al Señor y a la Iglesia a lo largo de este tiempo, entre luchas y esfuerzos, en la alegría de ser sacerdotes. Como Iglesia diocesana, nos regocijamos por esta efemérides y los seguimos acompañando con nuestra oración y amistad sacerdotal. Y todos los sacerdotes de nuestra diócesis, hermanos mayores, de quienes hoy llegan a nuestro presbiterio, agradezcamos a Dios y acompañemos fraternalmente a los que hoy comienzan a ser nuestros hermanos en el sacerdocio. Que Santa María la Virgen, Madre sacerdotal, Madre del Evangelio viviente, y el glorioso Patriarca San José, intercedan ante nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para que renueve nuestro ministerio sacerdotal, y a estos nuevos ministros del Señor, a los que cumplen sus bodas de plata en el ministerio, y a todos nosotros, nos conceda el don de la fidelidad y de la entrega sin reservas, para gloria de Dios y salvación de la humanidad. Amén.